Bueno, pues ya son las 12:05, así que vamos a empezar. Todavía veo que hay algunas personas uniéndose, pero es ya la hora, así que vamos a empezar. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta segunda parte de este webinar, nuestros webinars sobre la comercializadora como parte o como pieza clave en el mercado solar fotovoltaico. Ya lo explicamos la otra vez. Al final empezamos a ver cada vez más que el mundo fotovoltaico y el mundo de la comercialización de energía, que bueno, hace pues, unos años estaban relativamente desligados, pues cada vez más se están uniendo y pasan a formar pues casi una única actividad, ¿no? Pero bueno, para el sector fotovoltaico, la comercialización para algunas personas, ¿no?, sigue siendo una cosa relativamente desconocida y más que al revés. Entonces, bueno, estos webinars pues van a intentar ayudar a esas personas que quieren entender un poco más el mundo de la comercialización desde un punto de vista del sector fotovoltaico, ¿no? Vale. Bueno, primero de todo, un pequeño, esto también la puse en el otro webinar, un pequeño avance, digamos, un poquito de marketing, digamos, de Creara, ¿no? O sea, digamos que Creara desde hace años pues se dedica a prestar servicio a comercializadoras o que están naciendo o que quieren nacer o que ya están operando, pues con todos sus procesos de gestión, ¿no?, digamos, de energía, ¿no?, que es pues el proceso de habilitación como comercializadora, todo el apoyo al lanzamiento, tanto desde el punto de vista regulatorio como de negocio. Y luego todo el back office, pues facturación y reporting, compra de energía, control frente a mi red eléctrica, pues garantías, liquidaciones, etcétera, gestión de batería virtual. A ver, la batería virtual está realmente en todas estas actividades, ¿no? Pricing, una actividad esencial, ¿no?, para gestionar bien una comercializadora, entender todo lo que implica, un montón de implicaciones esta labor. Y luego, pues, garantías de origen renovable, pues, si uno quiere comprar, pues también hay una gestión ahí que hacer, ¿no? Y bueno, realmente la batería virtual es está un poco en cada una de estas cosas, tiene implicaciones, ¿no? Vale, o sea, eso es una cosa que podemos hacer. Vale, bueno, pues vamos a empezar ya con el cuerpo del webinar. Primero de todo, contexto. A ver, ¿a quién le interesa este webinar? Bueno, lo dijimos un poco antes. Pues tanto a la empresa instaladora de fotovoltaica que quiere meterse en el mundo de la comercialización, esto sería, digamos, el target principal de este webinar, pero también a una empresa comercializadora que ya existe, pero que quiere lanzar una batería virtual, ¿no?, o mejorar o gestionar mejor lo que ya tiene, ¿no?, su negocio existente o la batería que ya tiene. Y luego los interesados, por supuesto, en el mundo de la comercializadora desde cero, centrada en este negocio que tenemos, bueno, pues algunos clientes, algunos ejemplos y bueno, también le puede interesar lo que vamos a decir aquí. Bueno, a ver, la batería virtual va a gestionar esto, va a gestionar esta situación. Aquí tenemos unas curvas que hemos tomado, bueno, de manera indicativa. Simplemente tenemos generación y tenemos generación, que es lo rojo, y el consumo, que son las barras grises. Entonces, esto es para un cliente con autoconsumo solar, por supuesto. Entonces, vemos que hay horas en las que el sol no brilla, por tanto no hay generación, que son las horas de la noche, y entonces digamos que ahí es necesario comprar energía pues, de la manera tradicional, ¿no?, al pool o lo que sea. Y luego tenemos las barras rojas, que es la generación. Entonces, vemos que hay partes en las que hay un exceso de generación sobre el consumo. Es decir, en estos segmentos de aquí, significa aquí en la hora 14, ¿qué significa? Pues significa que esto son las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, mi instalación está generando más de lo que yo estoy consumiendo. Entonces, toda esta parte, toca hacer algo con ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos, para gestionar esto, el Real Decreto del autoconsumo, ¿no?, el 244/2019, pues permite compensar, hacer una compensación económica de los excedentes, que está muy bien, es desde el punto de vista regulatorio, en 2019, pues esto fue bastante revolucionario, o sea, es el famoso balance neto, que ya hubo un modelo y se hablaba de ello pues, en el 2011-12, 2010, yo me acuerdo las primeras
charlas y conferencias y tal sobre el balance neto, pues lo dimos, pues eran esos años. Pero digamos que este es el momento en que se aterrizó ya algo en la regulación, se publicó y bueno, estuvo muy bien. Tiene algunos requisitos, ya lo sabéis, y bueno, pues permite compensar lo que se genera y no se autoconsume instantáneamente en ese momento, se permite, digamos, guardarlo durante un tiempo, durante un mes, y que la comercializadora está obligada, digamos, a devolver esta generación, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es una batería? O sea, digamos que el Real Decreto 244 realmente ya habilita o ya crea algo muy similar a lo que es una batería virtual, porque digamos que lo que permite es que unos excedentes que se van a desperdiciar, pues se aprovechen, ¿no? Y no es que se guarden, digamos, ¿no? Y se guardan en una hucha, ¿no? En una batería, vamos a hablar, que no es física. Digamos que se crea un crédito frente a la comercializadora, ¿no? Por parte del consumidor, que luego le va a ser compensado en su factura, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es una batería virtual? Aquí decimos, es un concepto creado en el sector para referirse a un contrato alternativo con la empresa comercializadora con mejores condiciones que el 244 para el propietario de una instalación fotovoltaica. O sea, esencialmente, lo que está aplicando, bueno, ¿cómo aprovechar la energía que produzco pero que no consume en mi vivienda? Bueno, pues lo almaceno esos excedentes en una batería virtual, y esos excedentes, cuando los necesite, los podré consumir, y eso implica pues un ahorro. De manera muy sencilla, la energía no se almacena físicamente, sino que se almacena de manera virtual, que puede ser en euros o en kilovatios. O sea, virtual, ¿qué significa? Significa que realmente lo que nace es un derecho, o sea, un crédito del consumidor frente a la comercializadora, ¿no? Que luego le va a ser devuelto, le va a ser, digamos, compensado en su factura a final de mes. Vale. Este señor se pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde van esos excedentes? ¿Cómo se hace para almacenarlos? Bueno, pues van a la comercializadora, ¿no? Y digamos que otro consumidor de esa comercializadora que en ese momento necesita consumir energía y no tiene generación, pues porque no tiene fotovoltaica, esencialmente, pues lo puede aprovechar. Digamos que esa energía que está generando ese señor, ¡pum!, la puede consumir otro señor que esté conectado a la misma red, por supuesto, que es una red eléctrica española, digamos. Bueno, sería el sistema peninsular. Bueno, lo puede consumir instantáneamente, ¿no? Y esto todo lo gestiona, digamos, la comercializadora. Digamos que los dos clientes, los dos consumidores, estarían dentro de la cartera de clientes de la comercializadora. Una con generación y otros sin ella. Vale, entonces, este diagrama lo que hace es representar lo que es una batería, o sea, que añade la batería virtual respecto del 244, ¿no? O sea, lo hemos representado de esta manera. Tenemos aquí el espacio y aquí tenemos el tiempo, ¿no? Los ejes que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, el 244 lo que dice es que puedes, digamos que la comercializadora almacena esos excedentes durante un mes, ¿no? En la factura del mes, digamos, te los puede compensar. En cambio, en una batería virtual, la comercializadora puede alargar eso y puede ese mes prolongarlo pues a N meses, los que sean, ¿no? Eso en cuanto al tiempo. Y respecto al espacio, el 244 habla del mismo CUPS, ¿no? Sin embargo, la batería virtual permite alargar eso o ampliarlo hasta otro CUPS, pero que sea del mismo titular, ¿no? Eso, digamos que está claro. Digamos que tú puedes consumir en tu casa de la playa, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el CUPS, si el titular es distinto, no es el mismo titular? Bueno, pues aquí hay es un territorio ya un poco más pantanoso, está, digamos, menos claro, porque digamos que se estaría haciendo una donación de energía de un titular a otro titular. Y entonces
eso pues puede, bueno, hemos visto modelos que incluyen esto y hemos visto también opiniones que dicen que esto no se puede hacer. Entonces, esto es una cuestión que si uno lo quiere hacer, pues habría que mirarlo, ¿no? O sea, digamos, crear pues como una comunidad o crear algo, una figura por la cual unos generadores den energía, regalen energía a otros consumidores, ¿no? Eso es una cosa que hay que mirar en detalle y, digamos, tomar una decisión. Vale, un ejemplo de cómo funciona, un poco práctico, de manera muy sencilla. Pues si yo genero un excedente que tiene un valor de 110, excedente económico, yo quiero decir energético, ¿no? En energía, en kilovatios hora, pero que se puede traducir a euros. En este caso, vamos a decir que eso vale 110 euros, ¿no? Cuando consumo de la red, digamos que ese consumo de red se paga con este crédito de 110 que tengo. Pero si mi consumo es más pequeño que los excedentes, pues 110 menos 70 quedan 40. Entonces, si no tengo una batería virtual, esos 40, digamos que se pierden. Se pierden. Al final de mes me compensan estos 70 y el resto se pierden. Entonces, lo que pago en la factura son los demás cosas. Pues el término de potencia o impuestos o lo que sea. Con batería virtual, en cambio, esos 40 euros, en vez de desperdiciarlos, dejarlos perder, pues digamos que los puedo, en ese momento pagaría 0 y se me acumula esos 40 euros menos cualquier otro elemento que tenga que pagar. O sea, a la hora de hacer esta cuenta es muy importante entender o ver cómo ha configurado la comercializadora la batería virtual, porque la batería virtual no es un concepto único inmutable, digamos que es digamos, una oferta, un modelo que pone en marcha un comercializador y que lo configura un poco como quiere, dentro de lo que permite la regulación, lo configura como quiere y puede poner un poco las reglas que quiera, ¿no? En ese sentido, el 244 digamos, lo que hace es obligar al comercial, digamos que incluye una obligación, ¿no? Una exigencia a la comercializadora, pero también es una exigencia con un límite, con un tope. Es decir, el 244 obliga al comercializador a compensar esta energía al consumidor generador, pero le pone un máximo. Le dice que tiene como máximo importe la parte del término de energía y que no puede ser negativo nunca y que, por supuesto, no se puede compensar tampoco los peajes de acceso. Son conceptos que siempre tiene que pagar el consumidor, ¿no? Le está dando, digamos, le pone una obligación, pero luego le pone unos límites, o sea, el límite temporal del mes y luego que no puedes llegar a ser negativo o compensar otros conceptos, ¿no? Eso es lo que está diciendo la norma. Vale, entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues hay ventajas probables, claro, probables porque no todas las baterías virtuales necesariamente tienen que estar configuradas de la misma manera. Puede ser que cada comercializador pues, ha visto una cosa y quiera poner más incentivo, menos incentivo, organizarlo en función de, bueno, de consumo, de lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues lo más probable es que tenga cero desperdicio, o sea, que al final no haya ningún kilovatio hora que se pierda. Puede ser que se pierda alguno, pero lo normal es que no. Se compensan, podría llegar a compensarse todos los términos de la factura, no solamente la parte de término de energía, porque es un saldo, eso es un crédito en euros. Permite aprovechar los excedentes en cualquier momento, si así está configurada la batería virtual, y además se pueden utilizar en una segunda residencia del mismo tipo, lo cual es, digamos que mejora el 2.4. Tipos de partidas virtuales y posibles modelos de negocio. Bueno, la primera diferenciación es si, digamos, los excedentes se cuantifican y se denominan en euros o en kilovatios hora. O sea, si lo que se acumulan son euros o son kilovatios hora. Si son euros,
tiene que pasar es que el kilovatio hora sea cuantificado, o sea, se le asigna un precio, habitualmente el que pacta la comercializadora y el cliente, ¿no? O también podría ser, por ejemplo, el precio de la electricidad en esas horas, ¿no? En el mercado mayorista, es decir, también. Mientras que en kilovatios hora, pues no, se acumula simplemente en los kilovatios hora, digamos que ha habido el excedente. Claro, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene para una comercializadora? Bueno, pues si se acumulan euros, tiene menos riesgo para la comercializadora. Digamos que el precio, uno simplemente está dando el precio del mercado, punto. O el precio que ha pactado, digamos que lo tiene bastante controlado, ¿no? Y entonces, esos euros se van consumiendo en función de la fluctuación del precio del mercado en cada momento. Es decir, no estás sujetos a un precio estático, fijo, que te puede llegar a suponer pues, un problema y un motivo de perder dinero, ¿no? En cambio, si estamos acumulando en euros, pues para el consumidor pues, va a ser menos atractivo, porque quizá es un poco más difícil de entender y a lo mejor esos euros se van a valorar a un precio, digamos, demasiado bajo. Por el contrario, si acumulamos en kilovatios hora, pues para el consumidor pues, es más fácil y puede llegar a ser más atractivo, sobre todo porque si consumes en horas solares, o sea, si acumulas, si produces en horas solares, pues el precio en el mercado mayorista puede llegar a ser muy bajo, ¿no? Pero claro, para la comercializar claramente es mucho más riesgo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una cosa es un riesgo muy evidente y muy importante que hay que medir muy bien para que la comercialización no llegue a perder dinero. Se puede hacer, pero hay que montarlo bien. Luego, en función de si tiene fee o si no tiene fee, o sea, fee significa una cuota pues que se puede pagar mensualmente, sería lo más lógico, pero bueno, se puede pagar como se organice. Entonces puede haber baterías virtuales con fee o sin fee. Y si no tiene fee, pues puede ser mensual o puede ser en función de otras cosas. Y puede haber soluciones mixtas, puede ser, oye, fee mensual en función del volumen, en función del tamaño por ejemplo, de la instalación fotovoltaica, en función de la previsión de la producción prevista, puede haber varias soluciones. Entonces, claro, pues cuanto más dinero cobremos al cliente, pues menos atractivo para el cliente. Pero a lo mejor también más fácil de entender, ¿no? Y un dinero fijo mensual, punto, ya está. Pero se va a adaptar peor a cada caso. Lo ideal sería poner un fee en función del tamaño de la instalación o, bueno, o de la situación en cada caso. Pues esto hay que verlo, estudiarlo pues caso a caso y en función de la idea de negocio que tiene la comercializadora, claro. Luego, en función de la caducidad de los excedentes, bueno, pues puede ser un mes. Esto sería, digamos, apenas tiene, o sea, no mejora lo que tiene desde el punto de vista temporal, no mejora lo que hay en el 244. Sin caducidad se puede tener también, que esto, bueno, pues puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque ahí hay un saldo que, digamos, que siempre es una situación que puede generar problemas, ¿no? Pues es un riesgo al final. Entonces, es mejor tener como un plazo, un momento a partir del cual ya esos derechos, ese crédito frente a la comercializadora decae y deja de ser válido, ¿no? O con una caducidad determinada, que es lo más sensato, de ver, ¿no? A lo mejor un año o una cosa así. Y en ese momento o se pagan los excedentes o se pierden directamente. Esto ya en función del pacto que la comercializadora quiera construir con el cliente, ¿no? El consumidor. Vale, entonces, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo se genera un margen la comercializadora con esto de la batería virtual? Pues con el fee que hemos estado viendo. También puede ser por la diferencia de precio entre el precio al que cobro al cliente y al que luego vendo a otros clientes. Eso debería ser lo más sano, lo que yo veo que tiene más sentido desde el punto de vista de negocio. Este fee se puede plantear simplemente en vez de como una fuente de margen, simplemente como
una fuente de, bueno, un elemento para controlar, para mitigar el riesgo. Y luego, otra manera que también se puede plantear es, está como aquí abajo, es que si el modelo es muy atractivo y genera un gran volumen de clientes, que puede ser, entonces el margen puede salir de otros elementos, como por ejemplo el fee de comercialización Mondo Lirondo, o sea, el dinero del margen que saca todas las comercializadoras por su actividad de comercialización, simple y llana, pues ahí, digamos, lo subes un poquito o simplemente lo mantienes y entonces la batería virtual es algo que te genera clientes, que es atractivo, pero por el que no ganas dinero, simplemente, pero te genera volumen para cobrar estas fees de comercialización, ¿no?, tradicionales. O también, quizá, por instalación fotovoltaica, se puede plantear un modelo así, que simplemente por instalar la fotovoltaica hago dinero y el resto no. O al revés, la instalación puede no dar dinero, determina que gano clientes y luego lo gano con la gestión o con el frío o con la gestión de la energía mes tras mes, ¿no? Todo esto hay que pensarlo, hay que montar una estrategia y hay que cuantificarlo, hay que aterrizarlo en números, por supuesto. Bueno, la verdad es que ahora mismo hay muchas empresas ya que ofrecen baterías virtuales. Estas son unas, no sé si están todas, pero es bueno, estará la mayoría de los que hay en España. Como veis, aquí ya hay pues 15 nombres o una cosa así. No diría que es un estándar total y completo en el mercado, pero cada vez más se está convirtiendo en un estándar. O sea, es algo muy habitual, digamos. Vale, y ahora, posibles problemáticas. Aquí llega lo que no es tan bonito. Vamos a ver. Lo primero de todo, la cuestión de la donación que os decía antes. O sea, si alguien tiene un CUPS, es autogenerador, ¿no? Estos excedentes, oye, ¿los puedo donar a alguien? Por ejemplo, a un hijo, bueno, a un hijo, o a alguien que no conoce. O sea, ¿no? Hacemos un modelo peer-to-peer y entonces uno da energía a la otra. Bueno, pues es una donación. En principio debería, bueno, he visto algunas opiniones, ¿no?, que dice que esto debe estar sujeto al impuesto de donaciones. Bueno, aquí yo creo que hay opiniones y que hay espacio para el debate, pero bueno, en principio es un punto, digamos, conflictivo, ¿no?, que habría que ver. Después, esto es una representación de las inyecciones diarias a la red de la generación fotovoltaica, sin tener en cuenta el autoconsumo instantáneo. Es decir, esto es lo que ve, o sea, lo que mide el contador. Es decir, esto es lo que ve red eléctrica, ¿no? Lo que ven las distribuidoras y pasan a red eléctrica. Esto es para el sistema peninsular, me parece. De hecho, la fuente es esta, ¿no?, red eléctrica. Entonces, como veis, el crecimiento es impresionante en los últimos, del 2020 en adelante. El crecimiento es impresionante. O sea, este año vamos a tener ya, aquí teníamos cada día, teníamos a lo mejor, pues, esto que son 30 más o menos, 30 gigavatios hora, esto es al día. Y este año, que es 2023, o sea, 5 años más tarde, vamos a acabar pues en cerca de, no sé, pues igual de 150. O sea, hemos multiplicado por 5 en 5 años, bueno, o en 4, porque 2019 es casi igual que 2018. Claro, o sea, digamos que cuando se descongeló el desarrollo de renovables en España a partir del 2019, 18, 19, pues ya se ve, los crecimientos son enormes. Entonces, esto, bueno, tiene muchas implicaciones en el mundo de la energía y también para una comercialización, por supuesto, pero esto que pasa a nivel macro en España puede pasar también. Bueno, esto a nivel macro en España lo que genera, ya lo sabéis, es que hay días a lo largo del año en los que en las horas solares el precio de energía baja a cero. Vemos que hay un exceso de energía y entonces, bueno, pues el coste es muy bajo, incluso cero, ¿no? Y esto traspasado
a escala micro, ¿no? A la realidad de una comercializadora, pues podemos tener estas dos situaciones. Una comercializadora que no tiene autoconsumo, que no tiene clientes con autoconsumo o que tiene pocos clientes con autoconsumo, pues ve esto, ¿no? Cada día tiene por la noche menos consumo, por el día más consumo y tiene más o menos este perfil. En cambio, si vamos a una comercializadora, esto es un ejemplo real de un cliente nuestro, en el que tiene muchos clientes con autoconsumo que generan muchos excedentes, todos los días tiene un poquito de energía, ¿lo veis, no? Los piquitos amarillos, un poquito de energía que, entre comillas, que no pueden llegar a consumir los demás clientes. Es decir, los excesos de generación son superiores a los consumos de toda la cartera en esas horas, ¿no? Aquí hay 1 hora, 2 horas, hasta la hora, pues no sé, esto que son a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. O sea, aquí hay unas horas que no se pueden consumir. ¿Y esto qué sucede? Esto es un problema porque, claro, la comercializadora no puede coger esa energía y decir la vendo. No la vendo a OMIE. No la puede vender en OMIE porque es energía que es responsable del balance, pero no es energía de red como tal. O sea, esa energía no va a una unidad de programación para hacer una oferta de venta. O sea, eso no sucede. Entonces, Red Eléctrica lo que ve es que simplemente hay un desajuste, porque claro, la previsión de compra en estas horas es cero. Es cero. Pero claro, realmente lo que hay es una inyección. Entonces hay un desvío negativo porque se está demandando, bueno, porque tiene esta resta entre la previsión y lo que realmente se ha demandado o inyectado es negativa. Entonces, esto Red Eléctrica lo toma como un desvío, que es una manera de vender al pool, pero con una penalización. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, pues una manera de gestionar esto es teniendo una cartera más compensada en la que digamos que el número de clientes de autoconsumo no es nunca muy abundante, de tal manera que estos picos no lleguen a producirse, o que se pueda construir un sistema de gestión, pero que es más complejo, digamos, con baterías físicas. Y luego gestión posterior de esos excedentes. Pero eso es más complejo, o sea, los clientes deben almacenar, o la comercializadora almacenar parte de esa energía, de tal manera que esta energía quede almacenada físicamente y no se produzcan estos picos y luego se pueda vender en horas más interesantes. Eso sería ideal. Este es claramente un problema si la empresa está muy centrada en este modelo de autoconsumo fotovoltaico. Otra dificultad clásica, y que todos si estáis en esto os vais a enfrentar, es la dificultad de estimar la demanda. Es decir, todas las comercializadoras tienen que estimar la demanda de su cartera, de sus clientes, para las horas, para los días siguientes, ¿no? Hora a hora. Y para eso pues hay softwares en el mercado, todas las empresas trabajan con softwares que son algoritmos al final, que lo que hacen es estimar cuánto va a consumir la cartera. Esto tradicionalmente se hace tomando como única variable el consumo o la demanda de red. Demanda de red. ¿Qué significa demanda de red? Significa que es la energía que los consumidores piden a la red, que antes era el 100%. Entonces, digamos que cuando uno coge una cartera de consumidores, de cientos, de miles, de decenas de miles de consumidores, digamos que hay dos o tres variables, como es el consumo del día anterior, también el día de la semana, el mes del año y tal. Tomando todo eso, se puede hacer una estimación bastante aproximada, bastante buena, de cuánto va a consumir esa cartera en los días siguientes, ¿no? Y ahí, pues los desvíos, es decir, las desviaciones, las equivocaciones no eran muy grandes. Lo que pasa es que ahora entra otra variable que no es la demanda de red, que es la generación fotovoltaica. Entonces, llega un momento en que si uno usa los mismos algoritmos que usaba antes para estimar la demanda, van a empezar a tener
unos errores cada vez más grandes. Entonces los desvíos van a ser cada vez más grandes y por tanto eso es un costo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trabajar con máquinas, con algoritmos, ¿no? Con softwares que sean capaces de tener en cuenta esas dos variables. Una, la generación, una, el consumo, que no el consumo de red, sino el consumo completo de red o el que se cubre con autoconsumo, con la generación solar instantánea, digamos, esa modelarla por un lado y luego la generación fotovoltaica, que esta hay que hacerla, hay que construirla en función de los lugares en los que están las instalaciones fotovoltaicas y la previsión meteorológica para esos lugares. Entonces, con estas dos curvas se pueden cruzar y se puede ver qué parte va a ir a autoconsumir instantáneamente y qué parte se va a demandar a la red, ¿no? Perdón, y por supuesto, y qué parte, bueno, también se podrá ver qué parte va a ser un excedente, pero vamos, para hacer la previsión de demanda que se sube a OMIE, al mercado mayorista, para eso necesitamos únicamente la demanda de energía de red, únicamente. Entonces, no todos los softwares tienen estas capacidades y es importante contar con uno que lo tenga, porque si no, ya digo, los desvíos, pues en función de si la comercializadora tiene muchos o pocos clientes de autoconsumo, pues los desvíos van a ser mayores o menores. Esto es muy importante. Esto no es específico de las baterías virtuales, pero bueno, está muy, muy unido y lo comentamos porque es una cosa importante y que tendréis que tener. Y luego, pues también, esto no es estrictamente batería virtual, pero vamos, es muy importante. Tiene unas, cuando hay mucha fotovoltaica, pues hay unas dificultades en toda la operación de back office, ¿no? Tanto en el alta del contrato, en el switching, en el alta de software, en el cálculo de la factura. Digamos que hay, bueno, hay otras variables que si no se miran bien, pues está dado de alta la extracción en industria, bueno, y algunos otros asuntos que veis aquí que al final te hace que tu operación en el día a día, en la facturación, pues que esté la facturación bien hecha o que no esté bien hecha, que tenga en cuenta cómo Dios manda las compensaciones que haya que hacer, si hay batería, pues que se acumulen como Dios manda y que no sea un problema. En fin, eso es más laborioso. O sea, nosotros a la hora de dar servicios de, por ejemplo, de facturación simplemente, pues si el cliente tiene un modelo de batería virtual y mucho autoconsumo y tal, los costes son un poco más altos que si no lo tiene, porque la operación lleva más tiempo, es más complicada, genera más problemas. Vale, pues ya está. Entonces, conclusiones. La batería virtual mejora el modelo de autoconsumo, claramente, del 244, ¿no? De compensación de excedentes, pues se entiende, por supuesto. No es un estándar en el sector, pero yo creo que se está convirtiendo en un estándar. Prácticamente todas las comercializadoras lo tendrán, yo creo, porque si no, pues será una desventaja muy importante. A la hora de poner una batería virtual, pues hay varios modelos, varias opciones y hay que ver, digamos, cuál es la más, no la más interesante, sino la que mejor se adapta y a lo mejor encaja con el modelo de negocio que la comercializadora está pensando, con las implicaciones que eso tiene. Y luego, bueno, pues la batería virtual, el modelo de batería virtual conlleva unos retos de gestión que hay que ver y que hay que manejar bien, porque si no, bueno, pues el modelo hará agua, ¿no? Se empezará a dar problemas y no sacaremos nada, ¿no? Como son, pues, los desvíos por un exceso de excedentes, la dificultad en estimar la demanda y la complejidad del back office. Y ya está. Ahora, si tenéis alguna pregunta, la podemos hacer. Os espero 5 minutitos y vuelvo, o 2 minutitos, y vuelvo con las preguntas que podáis tener, ¿vale? Un saludo.
Bueno, a ver, vamos a ir mostrando, vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Hay estimaciones de qué volumen de cartera es viable tener con y sin batería virtual? Bueno, pues habrá que hacer un número porque no, depende del tamaño de las instalaciones y del tamaño de los excedentes de cada una de las instalaciones, dónde estén instaladas, etcétera. No creo que haya un número general. Podríamos construir un número en base a los casos que estamos viendo. Hay pues 3 o 4 de nuestros clientes que tienen este modelo y podemos ver cómo, digamos, qué volumen es con y qué volumen es sin. Pero vamos, yo diría que menos de la mitad de los consumidores deberían tener batería virtual, porque si no vas a tener ese problema de excedentes. Cuando se realiza la compensación de excedentes, ¿quién se queda con los kilovatios hora que sobran y no se llegan a compensar? ¿A quién van esos ingresos? Bueno, pues eso es lo que diga la comercializadora. O sea, la batería virtual la configura como quiera. O sea, eso lo decía la comercializadora. Si quieres pagárselos luego al cliente, pues se los pagas al final del periodo. Si no quieres pagárselo, pues no se los pagas. Esto es lo que se pacte, ¿no? Lo que esté en el modelo, y el cliente, cuando se mete en el modelo, pues está aceptando las condiciones y ya está. En cuanto a los desvíos por exceso de excedentes, ¿qué porcentaje se implica la penalización? Pues no me acuerdo, pero lo tenemos hecho. No es un desvío enorme, o sea, no es en plan el 50%. Está más cerca, yo diría más cerca del 10%, pero tenemos el número fino, a ver, el número fino para los casos que hemos analizado nosotros y que llevamos nosotros. Luego cada caso será distinto. Y esto, el precio de los desvíos depende de muchas cosas. También depende si son desvíos a subir, si son desvíos a bajar. Aquí no hay mucha... depende también de cómo esté el sistema, si el sistema ha ido bien o ha ido mal. En fin, esto no es un número redondo ni siempre igual. Pero bueno, si lo necesitas, pues escríbenos y intentamos darte un número un poco más fino, ¿no? Si al final con la batería virtual dice, si me voy a la opción de hacer una hucha en euros, ¿qué más da quién, supongo que quiere decir, de quién es la energía si la comercializadora está vendiendo en OMIE? Sí, de acuerdo. O sea, aquí de quién es la energía no es de quién es si nace un crédito frente a la comercializadora o no. Esa es la clave, porque la energía efectivamente no está en ningún lado, sino que eso va a la red, la comercializadora lo gestiona o va a otros consumidores o al fin y al cabo, digamos, no se consume, ¿no? Y es un desvío y ya está. Pero sí importa en la medida en que luego esto, de ahí nace un crédito o no, o sea, un derecho de cobro o no. O sea, al final con la batería virtual, si me voy a la opción de acción... esto ya lo he leído, perdón. ¿Cómo puede afectar este modelo los clientes con autoconsumo con baterías físicas residenciales? ¿Podría pensarse en la comercializadora gestionando las baterías de particulares remotamente? ¿Tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido y se puede pensar y, por supuesto, es una cosa que he dicho, me parece, una de las slides como una de las soluciones. Si los clientes tienen baterías virtuales y la comercializadora, bueno, los tienen los clientes o lo tiene la comercializadora, porque el cliente le deja instalar en su propiedad, ¿no? En su casa, en su instalación, donde sea, en su nave, ¿no? Pues en ese caso, por supuesto, si la comercializadora puede gestionar ese almacenamiento, pues sí, magnífico, tendría una ventaja estupenda. Hay que montar el modelo, que no es evidente, pero se puede, claro que sí. Buenas tardes, me he comprado tarde. ¿Se puede poner el vídeo para pasarlo, para verlo más tarde? Sí, claro. Eso nos escribes y lo tienes. Vamos, y tenemos un canal de YouTube que se llama Creara. No sé cómo... Vamos, si pones crear batería virtual en YouTube, te va a salir. O si quieres escribirnos, pues también. ¿En qué se basa esta penalización? ¿Qué supone? Bueno, supongo que se refiere a la penalización por los desvíos. La penalización simplemente es el sistema, o sea, el operador del sistema, Red Eléctrica, aplica un sistema de penalizaciones cuando alguien se desvía en su previsión de demanda, simplemente, su previsión de consumo.
lo mismo que en su previsión de ofertas de generación, si eres un generador. Y suponen, bueno, pues que digamos que pues que pierdes un poquito de dinero, ¿no? Que tienes una penalización, simplemente. ¿Hay alguna comercializadora con batería virtual que opere en Canarias? Pues no lo sé. Habría que mirarlo específicamente. No hemos buscado si Canarias sí o Canarias no, pero vamos, entiendo que podría funcionar y que no debería ser un problema que esté en Canarias. Lo que pasa es que las comercializadoras van al gordo, ¿no? El mercado peninsular es lo más importante y entonces empiezan por ahí, digamos, ¿no? Pero vamos, entiendo que no habría ningún problema. Y ya está. Muy bien, pues yo creo que con esto estamos. Os agradezco mucho la asistencia y nada, esperamos veros en el próximo webinar. Hay algunas propuestas ya para futuros webinars que os iremos contando. Y si alguno tenéis preguntas o dudas o lo que sea, pues nos podéis escribir o llamar, que estamos encantados de atenderos. ¿Vale? Perdón, me dice aquí, quizá hay una pregunta que me he perdido, que me he saltado. Hemos visto los datos de inyección a red, pero ¿habría manera de saber cuánto, Diego, esto me has escrito tú, me parece, ¿eh? ¿Habría manera de saber cuánto de eso es compensado posteriormente por Real Decreto? No, no lo sé si lo habría, porque esta compensación es una cosa que hace las comercializadoras, o sea, es una cuestión económica, no es una cuestión física de red, sino que esa energía que se inyecta, pues parte de esa energía tiene derecho a ser inyectada. Y no sabemos, a ser compensada, quiero decir, y no sabemos si se ha compensado o no, porque imagínate que, o sea, podemos saber cuál de esa tenía derecho a compensar. Igual se podría saber, quiero decir, una cosa es saber cuál de esa energía tiene derecho a compensación y cuál de esa energía, o sea, qué parte de esa energía se acabó compensando finalmente, porque a lo mejor llega a final de mes y oye, el cliente no tuvo suficiente consumo tal y esa energía se perdió. Depende de cómo esté configurada cada batería virtual. En fin, para eso habría que hablar con cada una de las comercializadoras. De momento, estos datos, creo que los informes de la CNMC y del Ministerio no los recogen. Los informes, no, tengo que preguntar a mis compañeros de back office, creo que estos son datos que no se recogen, pero no me extrañaría nada que la CNMC empezase a recogerlos y empezase a dar estadísticas sobre esto porque tiene, bueno, pues tiene su interés, ¿no? Y no, creo que de momento no es público, Diego. Muy bien, pues esta es la última. Así que nada, muchas gracias a todos por la asistencia y por el interés. Y estamos a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Un saludo y muchas gracias.